Muy bien, entonces es muy probable que haya sido ese el problema. Yo me imagino que ahora ya no vamos a tener mayor dificultad. Entonces, están llegando a cuentagotas. Bien, entonces de esta manera hemos establecido esta primera y segunda relación. Esta tercera relación es justamente para la aplicación, sí, de las tablitas que les he comentado. ¿Sí? Entonces me estoy refiriendo a estas tablitas de acá. Estas tablitas de acá que les he mandado para que ustedes impriman, porque las vamos a utilizar. Entonces, un intermedio, antes de llegar ya a la aplicación, les voy a pedir muy gentilmente que copien, sí, que hagan una copiecita, para que, aunque ya este favor les he pedido ya antes del inicio de clase, ¿no? Ahora está bien, ahora están entrando, sin mayor problema. Muy bien. Dice, se fundamenta en el teorema del límite central. Dice que cuando el número de eventos está por encima de 50, entonces casi todas las funciones de distribución tienden a normalizarse. Entonces, en un proyecto real grande, ¿cuántas actividades entrarán? Miles de actividades, ¿cierto? Imagínense la construcción de un submarino o la construcción de una fábrica nomás. ¿Cuántas actividades? Miles de actividades que tenemos que establecer, tenemos que elaborar, ¿sí? La manera en la que deben irse cumpliendo. ¿Para qué? Para poder controlar, ¿qué cosa? La planificación que se ha hecho para la ejecución del proyecto, nuestro plan. Entonces sirve esta técnica PERT-CPM, justamente es la técnica matemática que permite programar, o sea, y controlar el desarrollo. Vamos a admitir este poquito. Muy bien. Y es el valor Z, ¿sí? Es el valor que tenemos que determinar para poder aplicar este parámetro en las tablas. El resultado puede ser positivo o negativo. Y podemos variar, ¿sí? Los valores de Z desde menos 3.5 hasta más 3.5. Es el rango de variación en la función de distribución normal, ¿sí? Entonces, TL es el tiempo estimado promedio y TL es el tiempo de prueba, ¿sí? Pero este tiempo estimado promedio, ¿sí? Del tiempo más próximo de la actividad anterior es, ¿no? Tiempo estimado promedio, aquí te voy a colocar, tiempo estimado promedio, vamos a poner tiempo más TMP de la actividad anterior o distribución de la actividad anterior. Actividad anterior. Todavía no sabemos a qué se refiere cuando hablamos de TMP o TMR, ¿no? Entonces vamos a ver enseguida. Entonces, la admitimos a Sonia y continuamos con el tratamiento. Entonces, aquí son las tres fórmulas que quiero que por favor se las copien. Tiempo estimado es igual a A más B más 4B CM sobre 6. La varianza, ¿alguien ha abierto su micrófono, por favor? Sí, gracias. La varianza es B menos A sobre 6 al cuadrado. Y para la determinación en la curva normaltificada, el valor de Z es igual a T sub L menos T sub B sobre la sumatoria acumulada de la varianza al cuadrado. Esta D de acá es igual a esta varianza de acá, ¿no? Varianza, aunque esa es la desviación, ¿no? Es la desviación. Esta es la desviación estándar y es la varianza. Entonces, la desviación es la raíz cuadrada de la varianza. Bien. Y cuando encontremos el valor de Z, vamos a encontrar el área de la curva tipificada normal. A ver, subir un poquitito más. Ese es el grave problema, aunque aquí podemos hacer. Aquí podemos dejar de compartir. Y podemos dejar de compartir. Le metemos más acá a toda velocidad. Y vamos a tratar de mostrarles, ¿sí? ¿A qué me refiero cuando hablo de estas probabilidades? Entonces, aquí me están viendo, miren, tenemos una amplia visión.
Lo que quiero hacer, entonces, aquí voy a trazar un eje de coordenadas cartesianas, ¿sí? Aquí se va a representar el tiempo en el eje de las abscisas, ¿no? El tiempo en el eje de las abscisas y el valor, bueno, debería representarse el tiempo, pero nosotros lo que vamos a hacer es inicialmente trasladar, ¿sí? Normalmente aquí está, se explica acá que f de x frente a x. Esa es la forma de expresión de una función de distribución. Pero resulta que nosotros vamos a desplegar, no sé si se ve, hacia el lado izquierdo, de tal manera que el origen se encuentre acá en el eje de las abscisas. Desde 0 hasta más 3.5. 1, 2, 3, y aquí hasta 3.5 se puede representar. Y en el eje de en el otro lado, 1, 2, 3, 5, hasta menos 3.5 también se puede representar. ¿Pero qué cosa? Lo que vamos a representar, sí, es el eje, la función de distribución normal, vamos a trasladar, ¿sí? Para que se pueda representar ahora el valor de z, que es el parámetro con el que vamos a trabajar. Y además hacemos de que la función normal sea la estandarizada, es decir, esta que tenemos acá. Esta de acá. Y así más o menos, ¿no? Esto también un poquito más abajo, porque aquí a 3.0 ya es, a 3.5 el valor de la función ya prácticamente es 0. Entonces, cuando le damos un valor la formulita es z igual a tiempo o probable menos el tiempo estimado sobre la raíz cuadrada de la sumatoria acumulada de la varianza. Esa es la formulita. Entonces, cuando encontramos un valor z que se representa en el eje de las abscisas, como por ejemplo esto de acá, aquí, es decir, cuando z sea igual a 1, por decirles, entonces está barriendo desde el menos infinito, está barriendo hasta exactamente ese punto, hasta este punto, hasta acá, hasta aquí. Y este área que estamos encontrando es la probabilidad de z, es la probabilidad de z, toda el área. Entonces, z puede variar desde menos 3.5 hasta más 3.5 y determina la probabilidad de ocurrencia. Y eso es lo de bueno, ¿no? Porque fíjense, o sea, no hay un momentito, por favor, voy a cortar. Yo entonces me imagino, estimados estudiantes, que ya se ha entendido esta parte conceptual. Eso es lo de bueno de la... ¿Qué pasa pues, con Erika? Siempre llegando un poquito tarde. Será por buscar notoriedad, digo yo, ¿no? Pero bueno, ya está, en fin, ya está. Erika ya está en nuestra clase. Y lo que tenemos que hacer, sí, lo que tenemos que hacer es, bueno, seguir seguro estudiando y por ello voy a compartir la pantalla nuevamente. Aquí estamos. Aquí está. Aquí está. Entonces, la pregunta ahora es, ¿cómo podemos modelar? ¿Sí? ¿Cómo podemos modelar esta red PERT-CPM? Lo que queremos hacer es una programación de actividades, que es la parte básica. ¿Se acuerdan ustedes de la matriz del marco lógico? En la columna de objetivos, ahí están las actividades, ¿no? Y luego
están las condiciones, están todos los parámetros que hemos visto y hemos estudiado en la clase anterior, que no vale la pena volver a repetir, pero esta parte sí. Entonces, ahora vamos a ir sistemáticamente, ¿sí? Sistemáticamente, viendo la forma de cómo poder construir, modelar una red per CPM. ¿Sí? Ahí está Nancy González, un poquito tarde. La construcción de las redes per CPM requiere la participación de un grupo multidisciplinario. Y esto es evidente, ¿no? Porque imagínense que el proyecto sea construcción de una fábrica, ¿de acuerdo? Entonces, para construir una fábrica, se necesitan ingenieros industriales, ingenieros mecánicos, ingenieros electricistas, técnicos o electromecánicos, técnicos hidráulicos, etcétera, etcétera, en función de lo que se quiera hacer. Ingenieros de sistemas, ingenieros electrónicos, etcétera. Por eso son grupos multidisciplinarios, ¿cierto? Porque todos tienen que dar su aporte y además en función de la experiencia que tengan, tienen que indicar cuánto tiempo, en cuánto tiempo podría realizarse una actividad. Y para ello existen 3 tiempos: el optimista, el tiempo pesimista y el tiempo probable. Entonces, en función de esto, del conocimiento de estos tres tiempos que van a dar quienes, si no son los especialistas en la temática. Entonces, gracias a esto, ¿sí? Es de que podemos encontrar la precedencia y subsecuencia de las actividades. Son los técnicos los que tienen que indicar. Primero haremos esta actividad, pero de manera paralela podemos estar haciendo otra actividad. Y después de esta actividad, la siguiente es tal actividad. Y que debe terminar antes de la siguiente y se van construyendo justamente los grafos. Y esos, con la utilización de estos grafos es que podemos diseñar, ¿cierto? O modelar, ¿sí? En nuestras actividades utilizando esta técnica. Muy bien. Una vez construida la red, esta debe ser evaluada en aspectos tales como la disponibilidad de recursos técnicos, humanos y financieros. El simple hecho de contar con el programa de actividades no postula la optimización del resto de los recursos. Y eso también es evidente. Es decir, ¿quiénes son sino los técnicos de esos grupos multidisciplinarios los que pueden indicarnos, ¿sí? Concretamente, o sea, cuánto tiempo y cómo podrían ejecutarse? Porque no es lo mismo, sí, atención por favor, construir una pared con un albañil que construir la misma pared con 3, 4, 5 o 6 albañiles, ¿cierto? Con 6 albañiles ya se perjudicarán, pero con 3 será mucho más rápido la ejecución de la obra que con 1. Con 4 se empiezan a estorbar y posiblemente no es que aumente directamente proporcional al aumento de los maestros albañiles para la construcción de esa pared. O en todo tipo de actividad, por supuesto, ¿no? Pero simplemente esto es para que ustedes vayan apropiando en su cabecita. Muy bien. La determinación del tiempo para una actividad debe estar de acuerdo a la disponibilidad de la mano de obra para ejecutarla, lo que acabo de decir. Mientras se disminuye el tiempo de ejecución, deberá considerarse la otorgación de horas extraordinarias y otros beneficios que establece la legislación en materia laboral. No se le puede hacer trabajar a una persona más de 8 horas, así dice nuestra legislación. Entonces, si no se logra adecuar el tiempo, van a haber problemas. ¿Y todo esto para qué? Porque el PERT también tiene una parte que se llama PERT costos. Es decir, ahí vamos estableciendo, si en cada una de las actividades, un costo adicional. ¿Cuánto va a costar para saber cuánto debería costar la ejecución de todo el proyecto? Miren que es otra cosa muy interesante que tenemos que planificar, no solamente en tiempo, sino también en materia de presupuesto de costos, ¿no? Luego seguimos. Dice, aquí está. A tiempo que se aumente personal o la carga horaria, los costos para la realización subirán y lógicamente deberán compatibilizarse con el presupuesto considerado por el proyecto. Entonces, por eso que les decía, es un buen instrumento para este tipo de control. Aquí dice, se sugiere al amable lector que a tiempo de programar los tiempos de las actividades consulte con expertos en el rubro específico, puesto que la experiencia
es de mucha ayuda. Tengo que hacer la instalación eléctrica. Entonces tendré que consultarle pues al médico cirujano de al lado, ¿verdad? No, por supuesto que no. Tengo que consultarle a un especialista, a un técnico o a un ingeniero. Entonces me dirán, si esto más o menos para hacer esta obra, se van a requerir aproximadamente unas 4 semanas, no menos. ¿Con cuánto de personal? Sí, con 3 personas, señor. Y si usted podría disminuir el tiempo de ejecución a una semana, sí, como no. Pero para ello tengo que trabajar con 10 personas. Por lo tanto, el costo de la obra va a aumentar. Entonces, fíjense, esas son las consideraciones que deben hacerse. Aumenta personal, se incrementa y disminuye el tiempo. Pero no por disminuir el tiempo, muchas veces las obras se hacen finas o realmente con garantía. Entonces, dice, la siguiente metodología de modelaje sirve alternativamente para la construcción de las redes PERT-CPM, cuidando la asignación de tiempos en los nodos. En este caso ya no hay CPM ni PERT, simplemente vamos a denominar PERT, así, nada más. Entonces, esta es la primera etapa, dice análisis de las actividades. Y fíjense, dice, una vez definido el proyecto, en reuniones del grupo interdisciplinario, ¿sí? Se reúnen, ¿sí? ¿no? Y empiezan a decir, ¿cómo podemos llevar adelante la construcción del proyecto? Entonces, ¿cuál va a ser la primera actividad? De reevaluación del proyecto, porque si no, ¿cuánto tiempo va a durar? Un mes. ¿Quiénes van a trabajar? Los expertos. ¿Cuánto van a cobrar en total para solamente revisar? Por decir, es $1,200. Muy bien, eso entra a PERT costos. ¿De acuerdo? Bien. ¿Y cuánto tiempo va a durar? Va a durar, no sé, pues un mes, ¿no? ¿Y cuánto va a costar? Costar $1,200. Bien, nada más eso. Hay que tener, dice, establecer el desglose pormenorizado de las actividades requeridas para ejecutar. Entonces, tenemos que saber todas las actividades, no pueden olvidarse. Y para eso están los expertos, ¿cierto? Es decir, no sé, se me ocurre instalación de una granja de computadores en la ciudad de La Paz. Entonces, ¿quiénes van a llevar adelante el proyecto? Son ingenieros de sistemas especializados, ¿verdad? Entonces, y electrónicos tal vez. Entonces, ahí se pregunta en cuánto tiempo se podrían desarrollar las actividades, ¿no? Concretamente. ¿Y quiénes van a saber eso? Obviamente que son los expertos en el tema. Ellos son los que nos van a dar información, por lo menos racional, ¿sí? Sobre el empleo de tiempos. ¿Por qué? Porque tienen experiencia. Bien. Igualmente, sí, debemos asignar, dice, determinar en cada actividad el costo por mano de obra, utilización de equipo y maquinaria, supervisión y otros aspectos que están en directa relación con el tiempo de ejecución. Cualquier alteración de estos elementos, tanto en el costo como en el tiempo, pueden dificultar la vida del proyecto en sí. Entonces hay que dar los elementos, las respuestas más adecuadas, ¿no? Las más próximas a las reales. Evidentemente, ningún proyecto puede ejecutarse completamente en sus presupuestos. Siempre aumentan o disminuyen, pero lo posible tiene que ser para que disminuyan, no para que aumenten, porque una vez que se logra un financiamiento de $4 millones y les digamos a los japoneses, por decir un ejemplo, ¿sabe qué? Está faltando plata para el proyecto. No les van a dar, ¿sí? Así que siempre un poquitito más se presupuesta, ¿no? Un 10%, en función, ¿sí? Siempre de la probabilidad de dificultades que se puedan presentar en la ejecución del proyecto. Muy bien. A ver, ¿qué más aquí dice? Sí, la consideración del costo de una actividad tiene mucha importancia para la ejecución presupuestaria y a veces haber omitido un solo ítem deriva en problemas con atrasos, déficit presupuestario y otros. Entonces, esta es la fase de planificación y en esa fase de planificación tenemos que dar, sí, tanto costos como tiempos los más aproximados y que estén en función de la experiencia de las personas que están trabajando en los proyectos. Un momentito, por favor, voy a solicitarse un momentito, hay mucha bulla.
Sí, un segundito, voy a ver dónde está esto aquí. Un momentito, les dejo acá para que... Inge, no le escucho, o sea, la silenciado el micrófono. Bien. Ahí a ver Sí, sí, si hay algún... sí, está ya activado el micrófono. Sino que el problema es de que quiero un momentito cortar mientras ustedes están viendo este cuadrito donde están enumeradas el número, la actividad, los tiempos en meses de tiempo más, el tiempo optimista, el tiempo pesimista, el tiempo probable y el tiempo estimado, y además el costo de ejecución de cada una de estas actividades. Un momentito, por favor. Bien, con las disculpas del caso, sí, creo que ya he puesto solución a ese criterio que había y que nos perjudicaba pues en la ejecución de la clase. Bueno, entonces les había pedido a ustedes que se fijen en este grupo de actividades porque es el ejemplo, ¿no? Entonces dice primero, proyecto de factibilidad. ¿En cuántos meses podemos revisar o hacer? En 4 meses, el tiempo optimista, 8 en el pesimista, probable 6 y el tiempo estimado, que es el resultado de la aplicación de la fórmula. Entonces vamos a aplicar, vamos a determinar el tiempo estimado, ¿sí? Utilizando la fórmula que dice A más B más 4 veces M sobre 6. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, ¿cuánto es el tiempo optimista? 4 más tiempo pesimista, 8. Estamos analizando, estamos determinando el tiempo estimado para esta primera actividad. Más 4 veces el tiempo probable, que son 6, y esto entre 6. Si ustedes hacen los cálculos, va a ser 4 más 2, 12. 12 más 24, 36. Entre 6, el resultado es igual a 6. Y el resultado lo colocamos acá. Ahora, este es el cálculo que tienen que hacer ustedes, ¿no? Que me imagino que han hecho. Ahí está. Pueden verlo, ¿verdad? Muy bien. Una vez que han entendido este cálculo, el resto de los tiempos estimados sigue el mismo procedimiento. A ver, haremos para la actividad Dije 15. una pregunta. Dígame. ¿Y el costo de dónde saca? El costo. El costo es de la experiencia del grupo multidisciplinario, ¿no? Entonces, el proyecto de factibilidad, ¿cuánto vamos a cobrar? $52,000, entonces ahí se coloca. Por eso les digo, a ver, vamos a ver, tomaremos la actividad 11, que es la instalación eléctrica, ¿de acuerdo? Estoy tomando instalación eléctrica y voy a poner un fondito, y eso, un fondito más caché, ¿qué les parece? Ahí está, en amarillo, para que se den cuenta que estamos en la actividad 11, ¿cierto? Entonces la pregunta es, ¿en cuánto tiempo podemos terminar
la instalación eléctrica para esta construcción. Entonces, para ello llamo al ingeniero electricista, ¿cierto? Y le digo muy bien, estos son los planos. Necesitamos determinar, tenemos toda esa instalación eléctrica, en cuánto tiempo podemos terminar. Entonces me dirá en 2 meses, siempre y cuando tengamos el personal que no se falte, que tengamos todos los insumos, pero si hubieran problemas serios, entonces vamos a tardar 3 meses. Pero es más probable que se termine el proyecto en 2 nomás, entonces tomo 2. Entonces utilizo la formulita, nuevamente vamos a ver en la aplicación de la formulita el tiempo estimado para esta actividad, que es la actividad 11. Entonces, tiempo optimista, 2. Tiempo pesimista, 3. Tiempo más probable, entonces debo multiplicar 4 por 2. Y esto entre 6. El resultado es 5 más 8, 13. 13 entre 6 no es un dato exacto. A ver, 2, aquí estamos. 2 más 3 más 4 veces m. Más 4 veces 2. 4 veces 2. 2 más 3 son 5. 5 más 8 son 13 entre 2. Este resultado debería ser 2 punto y alguito más, ¿no? Pero ahí está 2. Aquí está 2. Bueno, entonces seguramente he tomado un número entero. Sí, un número entero. Un momentito nuevamente, por favor. Ya. No sé qué es lo que habrá pasado porque aquí hay un número entero, ¿no? Alguna circunstancia ha hecho que ponga ese número 2. O tal vez para aminorar el detalle, ¿sí? Por eso 2 directamente, porque es 2 y un poquito más. Ya, no importa. Pero así se va a determinar. A ver, tomaremos otrito para ver si está bien. Tal vez no está bien. Pues tomaremos esta instalación de sistemas de ventilación. Instalación de sistemas de ventilación. Vamos a calcular nuevamente el tiempo estimado. El tiempo optimista es 0.5. El tiempo pesimista es 1.5, 1,5, más 4 veces el tiempo probable. ¿Cuánto es el tiempo probable? Es 1. Esto dividido entre 6. Son 2. 2 más 4 son 8. 8 entre 6, el resultado es 1 y algo más. No, lo que pasa es que estos tiempos de acá están expresados en números enteros. Pero es mejor que sean tiempos, se puede expresar como tiempo fraccionario. Entonces, es muy probable que haya tomado números enteros, nada más. Simplemente eso, pero es mejor si tomamos números fraccionarios también. Sí, ese es el problema de acá, de este tiempo estimado. ¿O qué habrá pasado? Pues, ¿por qué se habrá puesto así? Bueno, segunda etapa, dice. Determinación de precedencias y subsecuencias. Para este propósito es importante contar con la experiencia y criterio profesional hasta modelarse la primera red. Más o menos el criterio es el siguiente. Voy a utilizar esta secuencia. Y aquí voy a utilizar el pizarrón para poder mostrarles. Bien, más o menos la secuencia es la siguiente. Dice, vamos a empezar, voy a dejar de mostrar
pero ustedes tienen que mostrarme esto de acá. ¿Cómo podría ser? Pues, a ver, vamos a... Proyecto de factibilidad, financiamiento, replanteo, licitación, gestión de equipos y maquinaria. Voy a tratar de mostrarles de manera general. Es que no tengo a mano. Ustedes tampoco no tienen en ese momento a mano. Entonces tomo siempre el nodo de inicio. Y estas redes siempre deben terminar en un nodo de conclusión. Entonces voy a suponer que aquí está el nodo de conclusión. Ahí está. Entonces, estos nodos los vamos a dividir así en tres partes. ¿Sí? Y los vamos a denominar con letras mayúsculas. A, supongamos que esta es la letra Z. Si se terminaron las letras, entonces colocan A1, A2, AZ. Bueno, pueden utilizar ingeniosamente la denominación nada más. Pero lo cierto es que de la actividad 1, que es la elaboración del proyecto de factibilidad, entonces tiene que expresarse en esta flecha. ¿Sí? En esta flecha. Normalmente aquí se coloca sobre la flechita el número de actividad y aquí abajo el tiempo estimado. No me acuerdo, supongamos que esto sean 4 meses. Ahí, 4 meses. Luego vamos a pasar a una siguiente actividad. A la actividad 2, por decirlo, ¿no? Que tiene una duración de tiempo, un tiempo estimado de 4.5. Por eso que les decía que se puede expresar con números fraccionarios. Seguramente por simplificar el cálculo, es una versión antiguita que estoy utilizando, es que he utilizado esto, pero les voy a enviar, tengo otras mucho más exactas. Entonces, esta actividad 2. Después de haber hecho el proyecto de factibilidad, entonces la actividad 2 es el financiamiento, 4.5 meses. Pero al mismo tiempo que se está buscando el financiamiento, yo podría estar haciendo de manera paralela otra actividad, que podría ser la actividad 3, que se podría llamar el replanteo. Y el replanteo podría tener un tiempo estimado de 2 meses. Entonces, esto es C, esto es D. Y así sucesivamente. Se van elaborando de esta manera, se va elaborando utilizando esa metodología que acabo de expresarles. La metodología que acabo de expresar. Bien, esto es lo que vamos a ver. Vuelvo nuevamente a compartir pantalla con ustedes. Ahí tenemos. Muy bien, ahí tienen ustedes. Sí, esta es la primera tabla que tienen que construir. ¿De acuerdo? Tienen que darle ustedes, ¿sí? O a las personas que puedan tener experiencia, estos tiempos. El tiempo solamente dan las personas los técnicos que tienen experiencia después de estudiar los planos y después de saber exactamente qué es lo que tienen que hacer y con qué número de personal va a trabajar, justamente, no solamente para determinar el tiempo estimado, sino también para determinar el costo de la obra. La instalación eléctrica le va a costar $99,000, ¿sí? ¿De dónde se ha obtenido esto? Normalmente este costo se obtiene, sí, de la parte de ingeniería del proyecto. En la ingeniería del proyecto hay proyectos especiales. Este es un proyecto especial de la instalación eléctrica. Entonces, ahí se tienen que hacer los cálculos, ya cuánto de cable, cuánto de conductores, cuánto de luminarias, de dispositivos eléctricos de control, etcétera, etcétera, tienen que instalarse, ¿sí? Y de esa manera se logra obtener el costo. Vamos a llegar en su punto, en su momento, y estamos bastante adelantaditos, y vamos a llegar en su tiempo para poderse explicar cómo se pueden elaborar esos presupuestos más de los que estaba interesado uno de sus compañeros. ¿Y de dónde saca usted estos valores? Sí, por supuesto, esos valores se van a obtener, ¿sí? del proyecto, ¿sí? La instalación eléctrica es un proyecto especial y tienen que especificarse todos los dispositivos necesarios para realizar toda la instalación eléctrica más mano de obra. Y justamente iba a esa mano de obra. Es decir, cuando se hacen presupuestos, sí se tiene después de compatibilizar todos los dispositivos, los conductores que se necesitan instalar, sobre la base de ese total, sí, se puede determinar la mano de obra también, ¿no? Considerando la cantidad de personas que van a trabajar en la instalación.
Bien, esto es para que ustedes ya se ubiquen y tengan presente lo que acabo de decirles. Segunda etapa, dice determinación de precedencias y subsecuencias. Es justamente lo que he hecho acá en el pizarrón. Es decir, esta actividad es subsecuente a la actividad 2 es subsecuente a la actividad 1. Y la actividad 1 es precedente a la actividad 3. La actividad 1 es precedente a la actividad 3. Estos son ya dos términos que necesito que ustedes vayan grabando ya en su disco duro, en su memoria a largo plazo, la precedencia y la subsecuencia. La subsecuencia es lo que va a continuación y la precedencia es lo que está antes. Entonces, ahora veamos este diagrama de precedencias y subsecuencias. En este caso, todavía no está dividido no están divididos los nodos, simplemente se están expresando los nodos por las letras del alfabeto latino en mayúsculas, A, B, C, D, E, F, G. Estas actividades paralelas, que son la actividad 3 y la actividad 6, que son paralelas a la actividad 4 y 5, van paralelas porque seguramente existe una lógica de que sí puede hacerse de manera paralela, sin perjudicar la realización de las subsiguientes actividades. Acá, este es el nodo de conexión y este es el número de actividad. Y aquí abajito vamos a colocar el tiempo estimado. La actividad 5 es una actividad subsecuente a la actividad 4 y por supuesto la actividad 2 y 1. Pero la actividad 2 es una actividad precedente a las actividades 4 y 3. Entonces, esta es el argot que estamos aprendiendo hoy en la noche. Dice la actividad 1, esta de acá, proyecto de factibilidad, es precedente a la actividad 2, que es el financiamiento. Por lógica, se requiere previo a solicitar financiamiento conocer el monto de la inversión. Asimismo, la actividad 2 es precedente de las actividades 4 y 3, lo que les había comentado. Entonces, todo lo que he descrito, ustedes lo tienen acá, ¿sí? En el desarrollo. Es un lenguaje coloquial, por lo que ustedes estarán viendo, de manera que no es muy difícil. La actividad 5, que es esta de acá, es subsecuente a la actividad 4. Entonces, para construir las fundaciones de la maquinaria industrial se requieren las dimensiones exactas para anclar los planos de sujeción y calcular las tensiones a que serán sometidas en la operación. Es lógico de suponer que la actividad 6, esta de acá, construcción de cimientos, se realizará una vez que haya concluido el replanteo, que es la actividad 2, para que siga la actividad 3. Y así sucesivamente. Aquí tienen ustedes una explicación